En este día quiero compartir un mensaje cuyo título es los espíritus inmundos que atacan a las siguientes generaciones. Y como hemos leído en Mateo 17, del 14 al 20. A través de este mensaje vemos un joven. Este joven estaba sufriendo grandemente. Esto es muy común ahora, ¿verdad? En nuestros países vemos los jóvenes y la verdad no lo están pasando fácil, ¿verdad? Entonces este joven no tenía ninguna respuesta. Y también alrededor nuestro hay jóvenes que no tienen ninguna respuesta. Pero cuando se encontró con Jesucristo, pudo recibir la respuesta. Amén. Y solo Jesucristo es la respuesta. Pero después de ser sanado, el Señor se sorprendió y dijo: ¿hasta cuándo tengo que estar con esta generación, ¿no? ¿Por qué se sorprendió? Porque no comprendían realmente quién era Jesús, ni los discípulos. Entonces, es muy importante, como iglesia, nosotros somos los discípulos, por gracia de Dios en este tiempo, que podamos estar restaurando una fe conforme a la palabra. Que estemos conociendo, conforme a la palabra de Dios, que es la verdad, quién es Jesucristo. Lo que Él ya ha conseguido para nosotros. Lo que a través de su obra tenemos. Todas esas bendiciones, que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dicen Efesios. Que sepamos las bendiciones que tenemos en Cristo. Que estemos disfrutando de eso. ¿Por qué? Para compartirlo. Y especialmente el corazón de Dios es por los jóvenes, para la siguiente generación. Por eso Satanás ataca concretamente a la siguiente generación. ¿Saben la importancia de eso? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje, como hemos orado, de verdad estemos escuchando la voz de Dios. Dios nos da respuesta siempre a través de su palabra. Ayer conocí a un joven que la verdad me sorprendió. Este joven, cuando le pregunté en qué trabajaba, me dijo que era gamer. Yo no había entendido muy bien, la verdad. Pensaba que era programador de ordenadores y tal. No, es jugador. Jugador de juegos, de videojuegos. Pero no es cualquier jugador, es un profesional. Es decir, que vive de eso. Es más, él que es hispano, ha venido aquí a este país con un contrato para trabajar. Pero además un trabajo muy bien remunerado. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Todo el día estás jugando? Entonces, te quedas sorprendido, ¿no? Claro, yo, la verdad que nunca me han gustado mucho los videojuegos, ¿no? Además vengo de la época analógica, ¿no? Pero ya de pequeño sí que había algún juego muy simple, eso sí, ¿no? Pero no, tampoco me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero ahora, Satanás está engañando muchísimo a los jóvenes a través de los videojuegos. Hay jóvenes que se pasan todo el día ahí, que tienen una adicción tremenda. Recuerdo que escuché de un joven que se pasaba 24 horas enfrente de la pantalla, ¿no? del ordenador, viendo juegos, pero no es que jugaba él veía a otros que estaban jugando, y como jugaban muy bien, él se sentía bien, porque él nunca podía llegar a ese nivel, ¿no? Pero le gustaba, ¿no? Se sentía identificado. Claro, si uno está ahí 24 horas, no funciona nada, ¿verdad? Al final, ¿cómo va a terminar ese joven? Si uno no sabe lo que está haciendo en la época de jóvenes, es muy importante. Uno tiene que estar estudiando, ¿no? Uno está sembrando en su vida, ¿no? Pero si Satanás te engaña a través de esas adicciones, al final te lleva totalmente a la destrucción. Y por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos personas de allí,
siempre vienen esas noticias de uno que toma un arma y empieza y hace una matanza, ¿verdad? ¿Eso a qué nos suena, la verdad? A un videojuego, ¿verdad? Uno que entra ahí en videojuegos que te van saliendo por ahí y vas matando a todos, ¿verdad? Pues 100% esas personas, desde pequeños, han estado haciendo eso. Por eso se sienten mal y hacen eso porque está grabado, lo ven normal. Es como un videojuego para ellos, ¿verdad? Y claro, Satanás engaña hasta tal punto que lleva totalmente a la destrucción. No solo eso, también Satanás engaña con la música. De hecho, él era pues el encargado de la alabanza celestial. Él sabe de música, ¿verdad? Es un especialista. Y él, a través de la música, está totalmente atrapando los corazones de los jóvenes. Los jóvenes cantan canciones que tienen una melodía bonita y muchos, a mí me pasaba, no sabemos lo que estamos cantando, ¿no? Pero luego, si empezamos a mirar las letras, realmente vemos cómo estás declarando, confesando cosas totalmente satánicas. Y eso hace que las personas, los jóvenes, caigan en un estado totalmente de oscuridad. Por ejemplo, hay un fenómeno global que es el K-pop, ¿verdad? Que viene aquí de Corea. Hay gente que ha venido de otros países por el K-pop. Incluso el hijo de Angelina Jolie está estudiando aquí en una universidad. Pero todo es porque le gusta la cultura coreana, el K-pop. Por eso ha venido hasta estudiar aquí. Entonces, muchos jóvenes pues se quedan impresionados con esa música, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a mirar realmente esos grupos, es muy distinto. Por ejemplo, esos muchachos que llegan a ser cantantes famosos, ellos con 12 o 13 años, las empresas de música los fichan, hacen casting, los eligen y los están entrenando años, pero con unos contratos esclavistas totales. Tienen que estar todos los días preparándose un montón de horas, haciendo pues, el baile, la voz, y luego, de los cientos que tienen contratados, pues ellos simplemente crean como un producto de marketing. Ellos dicen, bueno, ahora lo que va a vender van a ser 5 personas, 3 chicos, 2 chicas, y cada uno le damos un estilo, una personalidad. Todo está estudiado. Las voces no hace falta hoy en día cantar bien. En un estudio haces maravillas. Entonces te lo promocionan porque saben que hay un mercado que busca ese tipo de producto y se hacen famosos y la gente piensa que esos son personas que están viviendo la mayor felicidad porque son famosos. Pero esas personas, esos jóvenes que cantan, muchos terminan suicidándose porque su vida no es lo que parece. Están totalmente esclavizados, no tienen tiempo libre, tienen unos contratos abusivos y al final muchos se suicidan. Ellos son modelos para los jóvenes, ¿verdad? Si tú ves a tu ídolo que se suicida porque tiene un problema, cuando tú tengas un problema, ¿qué es lo que vas a hacer? Eso te influye, ¿verdad? Entonces Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir, vemos que está utilizando realmente esa cultura de este mundo para atrapar el corazón de los jóvenes. Y ellos están teniendo problemas, pero esa cultura que es de Satanás no está enseñando cuál es el verdadero problema. Pero nosotros que tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, tenemos que estar entendiendo que el verdadero problema de los jóvenes es el acontecimiento que ocurrió en Génesis 3, en el huerto del Edén. Ahí el hombre engañado por Satanás rompió el pacto y quedó en el yo. El hombre fue creado para poner en primer lugar a Dios, para estar concentrado en Dios. De esa manera ser feliz. Pero al romper el pacto, el hombre empezó a ponerse a él en primer lugar. Un fracaso total, ¿verdad? Yo. Como consecuencia de eso, dice la palabra, que el hombre quedó totalmente atrapado en el humanismo. Tienes que hacer, tienes que esforzarte. Eso es lo que está enseñando este mundo. Pero al final vemos que el resultado, el hombre quiere hacer muchas cosas poderosas por su fuerza, pero como la Torre de Babel, llevan totalmente al fracaso. Este fundamento que aparece en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, no ha cambiado para nada. Así está viviendo la gente separada de Dios, especialmente los jóvenes. Y es un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Bueno, las consecuencias sí que las podemos ver. Es muy real que la gente está sufriendo. Es muy real que la gente, aunque tiene éxito humano, está sufriendo. Es muy real ver que aunque la gente tiene dinero, su vida es un fracaso. Eso sí que se puede ver. Pero su problema fundamental
tiene un origen espiritual. Por eso, no importa el partido político que sea, no importa el color de la política, el presidente, eso es lo de menos. Porque es un problema espiritual y la política no lo puede cambiar. Ni tampoco el dinero, como he dicho antes. ¿Quién tiene que cambiar eso? La Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Cada uno de nosotros, que por gracia de Dios, Dios nos escogió. Somos la Iglesia del Dios vivo. Y tenemos que estar dando la respuesta. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de ese joven? No tenía respuesta en ningún sitio. No podía salir de su problema porque estaba endemoniado. Era un problema espiritual. Pero solo al encontrarse con Cristo pudo tener la verdadera respuesta. Esta semana escuché la noticia de un pastor muy famoso de Estados Unidos. Era un pastor que tiene una gran iglesia. Un hombre joven, casado, con hijos, y que especialmente tenía gran corazón por los jóvenes. Y ayudaba a muchos jóvenes que tenían problemas de que se querían suicidar. Y desgraciadamente, este pastor tan famoso se suicidó él. Entonces, nosotros de verdad tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Tenemos que estar restaurando la verdadera fe. Entender quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho. Disfrutar de Cristo, las bendiciones. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es la misión que Cristo me ha dado? Y no ser engañados por las circunstancias. Cristo de verdad consumó todo. Es la respuesta que primero yo como iglesia tengo que disfrutar. Y en ese momento voy a poder compartir especialmente a las siguientes generaciones. Amén. Entonces, primer punto. Tengo que conocer las cosas eternas. Y yo, especialmente a la siguiente generación, tengo que enseñarle las cosas importantes. Siempre nos afanamos por las cosas físicas. Ahí Satanás nos engaña, ¿verdad? Pero esas son pasajeras. Hay algo eterno que solo la palabra de Dios nos está explicando y nosotros lo tenemos que conocer. ¿Qué es lo primero? Que el Dios Trino es Dios vivo y Él está obrando. Dios Padre da su palabra, Él sigue dando la palabra. Está bien que en un problema escuchemos a una persona, a otra. Podemos aprender cosas. Pero 100% a quien tenemos que escuchar es la palabra de Dios. Y en el culto, Dios por su gracia, Él nos habla a través del mensaje. Nos da dirección, respuesta para nuestras vidas. Nos da la respuesta para esta semana. Por eso tenemos que entender que Dios, como dice en Génesis 18, 17, antes de hacer algo, Dios siempre da la palabra. Y el tiempo de culto es el tiempo bendito. Antes hablaba con una hermana que tenía situaciones difíciles. En la palabra tienes la respuesta. Tenemos que escuchar directamente la palabra de Dios. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no tenga respuesta. Él nos va a dar toda la respuesta a través de Cristo. Él va a obrar a través del Espíritu Santo para cumplir su palabra. Por eso hay que aferrarse bien a la palabra de Dios. No solo da la palabra, el Hijo nos da respuesta. Él ha concluido las 3 maldiciones, los desastres, Satanás, el respaldo del infierno. Él lo está haciendo continuamente. Y las obras del Espíritu Santo se siguen levantando. Por eso Dios Trino es vivo, Él está con nosotros. Y tenemos que estar sabiendo que son cosas eternas, aferrarnos a las cosas importantes. No solo eso, también el trono celestial, el reino de Dios, nuestro respaldo. Nosotros, al ser hijos de Dios, al aferrarnos a la palabra, al pacto de Cristo, vemos que las obras del reino de Dios se establecen a través de nuestras vidas. Y cuando muramos físicamente, no morimos. Vamos a estar eternamente en el reino de Dios. Por eso son cosas eternas. Si yo de verdad creo esto, voy a estar preocupado porque el otro me ha mirado mal o porque esta situación es difícil. Si ya tenemos las cosas eternas bien fundamentadas en nosotros, y si las fundamentamos especialmente en nuestros jóvenes, van a estar firmes como una roca. ¿Qué más tenemos que fundamentar? Nosotros tenemos el respaldo del reino de Dios, pero la palabra dice
que las personas separadas de Dios tienen el respaldo del infierno. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esas personas, si antes de morir físicamente no creen en Jesucristo, van a ir una eternidad al infierno, dice la palabra. Pero no solo eso, en este mundo, como Satanás es su padre, están viviendo un infierno total. Sus vidas son infiernos. Y vemos que la gente está viviendo así. Es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en juzgar a las personas, ¿verdad? Mira este lo que hace, ¿no? ¿Cómo este puede hacer lo otro? Pero si yo sé cuál es su respaldo, quién está controlando su vida, lo voy a poder entender. Y voy a entender sobre todo cuál es la respuesta que le tengo que dar. Por eso también tengo que saber que Dios, Él envía a sus ángeles. Vemos en la palabra de Dios constantemente los hijos de Dios que tomaban el pacto, que estaban enfocados en el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Dios envía ángeles para protegernos. Y también una cosa eterna que explica la palabra es que Satanás, que en su tiempo era un arcángel, pero él se quiso rebelar contra Dios, él está obrando. Y a veces viene como un ángel de luz, dice la palabra. Parece como algo bueno. Siempre lo que él quiere es que no me aferre a la palabra, que no esté disfrutando de la palabra, que no esté viendo las cosas eternas. Si yo me empiezo a enfocar en las cosas físicas, como he dicho antes, me engaña continuamente. También tengo que saber que mi espíritu vive para siempre. Siempre. Nosotros vamos a pasar esta vida física, como he dicho antes, pero no es el final. Vamos a estar una eternidad con Dios. Eso no cambia. Y la iglesia. Entender la iglesia. Yo durante muchos años pensaba que la iglesia era el edificio, ¿verdad? Desde pequeñito tenía eso en la cabeza, ¿no? Siempre pues la iglesia. Y veías la iglesia de la plaza, eso era la iglesia. Pero no. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Los que por gracia de Dios hemos podido poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia es un modelo del cielo. En este lugar estamos adorando a Dios, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo, ¿qué haremos? Continuamente adorar a Dios. Aquí estamos gozando de la presencia de Dios, de su palabra. Aquí recibimos la fuerza. ¿Para qué? Para ser edificados, para tomar la dirección y juntos, como iglesia, experimentar Emmanuel, Dios con nosotros. Y poder ser testigos, poder, en el lugar donde nos ha puesto, estar levantando la luz de Cristo, para que toda la oscuridad sea quebrantada. En este lugar, poder compartir ese pacto a la siguiente generación. Ese es el modelo del cielo. ¿Qué es lo segundo que tengo que dar? En primer lugar, las cosas eternas. En segundo, mi identidad. Y tenemos la identidad más grande que puede haber. Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, es potestad. Porque ser hijo de Dios es un poder tremendo. Significa que Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que nada nos separará del amor de Dios, como dice en Romanos 8:39. Nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha tomado de su mano. No por mí, ¿no? Que yo fallo todos los días. Es Dios que me ha tomado, le pertenezco a Él. Por eso somos hijos de Dios. En nuestro carnet de identidad, ¿no? En la célula, en España decimos carnet de identidad. Y el otro día yo pensando en mi identidad, lo vi, ¿no? Yo realmente mi identidad, mi nombre, quién soy, se basa en ese documento, ¿verdad? Ahí dice quién soy yo. Eso es algo legal. Pues nosotros, la palabra de Dios, está escrito, somos hijos de Dios. Eso no cambia, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Alguna vez que he ido a hacer a otros países algún entrenamiento, siempre me gusta reunir a los jóvenes de esas iglesias y poder compartirles la palabra. Pero, más o menos al principio,
pues como escuché una vez, hago que cierren los ojos y les pregunto que cuántos de verdad tienen seguridad de ser hijos de Dios, ¿no? Que cierren los ojos y que levanten la mano, ¿no? Para que se sientan cómodos. Y la verdad, que te quedas asustado, ¿no? Te quedas asustado. Porque muy poquitos levantan la mano. Es verdad. Entonces, si yo no sé quién soy, voy a ser movido constantemente. Y si lo hiciera con los mayores, si fuéramos sinceros, también muchos no tienen seguridad. Entonces, si no sabes quién eres, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Si no sabes quién eres, te pueden engañar. Una de las obras más grandes que está haciendo Satanás es romper la identidad de las personas. Hasta en los colegios. Tú ya no sabes, te dicen que tu biología no te dice quién eres. Es tu sentimiento, lo que pasaba por ahí. Están rompiendo totalmente la identidad. Porque Satanás sabe que si tú no sabes quién eres, totalmente, tu vida es un fracaso. Pero nosotros, por gracia de Dios, conforme a la palabra sabemos y declaramos que somos hijos de Dios. Significa que Dios está con nosotros. Significa que vamos a ir una eternidad al cielo. Tenemos una dirección. Por eso sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Dios no nos lleva al cielo por una razón. ¿Por qué es? Porque tenemos una misión. ¿Cuál es? Compartir el Evangelio. Poder traspasar especialmente, como está diciendo este mensaje, a la siguiente generación. No una religión, el Evangelio. Jesús es el Cristo. Poder grabar esas cosas eternas que sean bases en su vida. Y poder grabar sobre todo que son hijos de Dios. Y una de las características de un hijo de Dios que nos enseña la palabra es que los que tenemos el pacto, los que estamos en el itinerario del pacto, enfocados en la evangelización del mundo, dice la palabra que no podemos fracasar. Eso dice la palabra. Podemos tener una situación difícil, pero eso dentro del pacto va a ser algo que Dios va a utilizar para su gloria. Va a utilizar para cambiar mi vida, para que me aferre todavía más fuerte a la palabra. Por eso, si estamos en una situación difícil, que no seamos engañados. Que en ese momento yo recuerde quién soy. Soy hijo de Dios. Dios, que es mi Padre, me está permitiendo esa situación para que me aferre más a Él, para que deje de ocuparme en otras cosas y entregue mi vida de verdad para compartir el Evangelio. Para que esté traspasando el Evangelio en el lugar donde estoy y especialmente a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque tengo también una autoridad. Cuando un hijo de Dios toma el pacto, ora, realmente el reino de Dios se está estableciendo. La oscuridad es quebrantada. Esa es la autoridad que tenemos, el poder que tenemos como hijos de Dios. Y tenemos que estar disfrutando de nuestra identidad y utilizando nuestra autoridad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación, no importa el problema. Ese joven fue a Jesús y Jesús fue el único que le pudo dar respuesta. Nosotros ya estamos en Cristo, ya tenemos la respuesta. Que conozcamos las cosas eternas, que tengamos esa base conforme a la palabra. Las cosas eternas son las que permanecen. Las cosas físicas son las que utiliza Satanás para engañarnos. Nosotros tenemos una identidad preciosa, somos hijos de Dios. Nuestra misión, compartir el Evangelio en el lugar donde está. Allí, no es casualidad que Dios lo ha puesto. Empiece a orar por las personas que no conocen a Cristo. Si hay una persona que le da problemas, empieza a orar más fuerte, atando el poder de la oscuridad. Esa persona necesita a Cristo. Y una persona, aunque vaya a la iglesia, aunque haya servido al Señor mucho tiempo, a lo mejor no conoce correctamente a Cristo. Por eso tengo que orar. Bueno, sí es hijo de Dios, pero necesita tener seguridad. De verdad que empiece a tener seguridad en Cristo, que empiece a disfrutar de Cristo, para que esté abriendo sus ojos y entendiendo su misión. Y la misión que tenemos, cada uno de nosotros, la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es para cada uno de nosotros. El otro día un joven, un niño, hizo una pregunta
a su madre. Y este niño le decía, pero bueno, mamá, ¿cuál es el creyente que de verdad disfruta el Evangelio y cuál no? ¿No? ¿Cómo se distingue? Una pregunta importante. Y su mamá se quedó pensando, ¿no? Porque a veces un niño te puede hacer una pregunta que no es cualquier cosa, ¿no? Y dijo, mira, el creyente que el evangelismo funciona en su vida, ese es el que de verdad está disfrutando y entendiendo el Evangelio. Y si de verdad disfrutamos de lo que Cristo nos ha dado, que nos lo ha dado todo, si yo disfruto de eso, sin esfuerzo, Dios me va a abrir puertas. Sin esfuerzo, Dios me va a enviar gente. Porque ese es el tipo de obreros que Dios utiliza grandemente. Y ese es el tipo de obrero que usted, Dios, ha llamado. Amén. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando fuertemente la palabra de hoy. Que restauremos nuestra fe en Jesucristo. Dice el Señor que si tenemos fe como un granito de mostaza, bien pequeño, ¿verdad? Se moverán montañas. Que nadie se me ponga a orar ahí con fe para que se quite una montaña. Eso es un ejemplo, ¿no? En ese tiempo, mover montañas significa que podía solucionar todos los problemas. Cualquier situación difícil. Eso es lo que significa. Es decir, que si usted toma el pacto de Cristo y empieza a orar, y en todas las dificultades orar para que el reino de Dios se establezca, para que la gente conozca el Evangelio. Si empieza a orar con esa dirección, ciertamente Dios va a dar respuesta. No importa el problema lo grande que sea, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Que a través de esta palabra, que estemos simplemente restaurando nuestra fe de manera sencilla en Jesucristo. Él es solución para todos los problemas. Amén. Y que estemos orando para compartir este pacto a la siguiente generación. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado por tu gracia y queremos de verdad restaurar la fe en ti, Señor. Entender correctamente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres la solución al verdadero problema de este mundo, que eres la solución a todos los problemas, que en Cristo ya tenemos todas las bendiciones, todo preparado para nosotros. Señor, que este pacto lo podamos disfrutar y especialmente traspasar a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones. Padre, de verdad, que podamos estar gozando de esa bendición y podamos levantarnos como tus testigos. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.